Muy buenos días y bienvenidos al webinar Cómo calcular el fondo de ahorro ideal para mi jubilación. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y hoy me acompaña Walter Eizaguirre. Él es director de TGC-IW Consultores Asociados. Walter, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, David? Para mí es un gusto poder conversar por fin con Semana Económica y qué mejor que con este tema del ahorro previsional. No, por supuesto, gracias a ti, porque además sabemos de tus tiempos apretados por tu presencia constante en medios de comunicación y nos da gusto, por supuesto, que nos acompañes. Vamos a hacer un recuento de lo que va a ocurrir hoy en la siguiente hora. Este webinar nos tomará tan solo 60 minutos o un poco menos. Con suerte, un poco menos. Y vamos a aprovecharlo al máximo. La idea es tener primero una presentación corta de 25 minutos de Walter sobre cómo planificar y manejar el ahorro ideal para la jubilación. Después pasaremos a una ronda de preguntas. En primera instancia, le haré a Walter algunas preguntas que hemos consensuado antes, pero lo importante aquí es que ustedes participen. Y creo que es una oportunidad importante para poder hacer algunas consultas que de otro modo no se la pueden hacer a Walter. Entonces, bienvenidas las preguntas. Tienen ustedes un apartado en pantalla donde pueden ir escribiéndolas, pueden ir haciéndolas mientras Walter va haciendo su presentación. No esperen el último minuto para que después de la presentación y con las primeras preguntas podamos contar con sus consultas respectivas. Así que, sin más, Walter, te dejo a cargo de la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, David. Para mí es un gusto poder conversar con todos ustedes. Buenos días con todas las personas que han tenido la amabilidad de hoy día conectarse al webinar para hablar sobre el tema de la jubilación. A mí me gusta hacer las finanzas personales de una manera sencilla. Me gusta llevar estas cosas que a veces nosotros pensamos que son complejas a un entendimiento general. Porque para que nosotros empecemos a pensar en la jubilación, tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro principal aliado. Y nuestro principal aliado no va a ser que yo gane mucha plata, mucho dinero. Nuestro principal aliado no va a ser pues que yo me prive de las cosas durante toda mi vida laboral o durante mi juventud para poder tener una vejez o una, digamos, jubilación tranquila, ¿no? No, esos hay que romperlos, esos son mitos. Y las finanzas personales bien administradas tienen que romper todos esos mitos desde el principio, desde la concepción. Así que vamos a verlo y vamos a pensar en un plan de jubilación de una manera divertida. Vamos a pensar en un plan de jubilación de una manera que nosotros podemos alcanzarla sin estar privándonos de nada en el tiempo. Ahí hay algo que es una palabra importantísima para todos, que se llama equilibrio. Si nosotros encontramos el equilibrio correcto entre hoy día disfrutar nuestra vida, mañana también, pero guardar para el futuro y tener también ese mismo disfrute de una manera permanente, estamos en el camino correcto. Yo tengo una metodología que siempre aplico en algunas capacitaciones, en algunas charlas, y que bueno, es el nombre de una de mis publicaciones también, que se llama Ahorra, invierte y diviértete. Esa es la fórmula correcta para que nosotros vayamos pensando y vayamos poniendo pues las cosas claras, porque no tenemos que dejar de divertirnos para poder tener una jubilación correcta. Perdón, no tenemos que dejar de divertirnos para poder vivir tranquilamente nuestro presente, ¿no? El ahorro, la inversión y luego la diversión, o las tres cosas en paralelo, son las que van a permitir que manejemos mejor nuestras finanzas personales. Entonces vamos a conversar un poco sobre estas 4 preguntas que tenemos alrededor de la palabra pensaste en tu jubilación. Cuando yo les pregunto a la mayor parte de gente, ¿has pensado en tu jubilación? Y créanme que a la mayor parte de gente que yo le pregunto esto no tiene más de 30 años, me quedan mirando de una manera extraña, ¿no? Y me dicen, Walter, pero ¿cómo voy a pensar en mi jubilación si acabo de empezar a trabajar hace 2 meses, acabo de empezar a trabajar hace 2 años, etcétera? La jubilación la veré cuando ya sea un poco más grande, ¿no? Y así vamos postergando las cosas. Pero el principal aliado de la jubilación es el tiempo. Si yo empiezo a mirar la jubilación desde que inicio mi vida laboral, esa jubilación va a cambiar por completo. Nosotros en nuestro país tenemos, recuerden, 2 sistemas previsionales. Tengo que mencionarlos de todas maneras, los sistemas, para poder entrar un poco al contexto que manejamos acá. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Asumimos que la mayor parte de gente que nos está viendo está dentro del sistema privado de pensiones, que son las AFP, ¿no?
Cuando tú estás aportando en una AFP, tú vas a ir aportando 10% mensual de tu fondo, de tu dinero, perdón, para tu fondo de jubilación. Para ese fondo que tiene tu nombre, ese fondo que dice David Reyes, ese fondo que dice Walter Eizaguirre, y ese fondo es el que va a ir creciendo. Y eso está hecho para nuestra jubilación. Ese fondo no lo deberíamos de tocar. Han sucedido cosas, pues, que escapaban de todo nuestro manejo del tema de las finanzas y, bueno, se liberó un poco de esos fondos en estos días y me parece que también otro poco más están autorizando o han autorizado, pero ese es un dinero que nosotros no deberíamos tocar hacia el futuro. Es un dinero que te va a dar parte de tu jubilación. Y ahí, por favor, voy a hacer énfasis en parte de tu jubilación. Porque la otra parte va a ser en función a que yo cree mi propio patrimonio, en función a que yo ahorre e invierta y en función a saber cómo me gustaría jubilarme a mí. Es imposible, pues, mis queridos amigos, pretender que nosotros aportando solamente un 10% nos jubilemos con un 100%. Eso es imposible. Eso no se va a dar dentro de ningún sistema y no se da en ningún sistema del mundo. Lo que se da son esas partes cruzadas que nosotros vamos complementando y a través de la educación financiera vamos logrando para poder tener en una jubilación inclusive más del 100% que uno está acostumbrado a ganar cuando está trabajando. Ustedes pueden pensar que estoy hablando a lo mejor de una realidad pues finlandesa, de una realidad pues de algún país europeo, lo que fuere, pero no, estoy hablando de realidades peruanas porque conozco muchísimos casos y no de personas que tienen mucho dinero, sino de personas como nosotros, que somos trabajadores y que lo que estamos haciendo es generar nuestro propio patrimonio, solamente que le damos un sentido a nuestro dinero. Y ese sentido es que nosotros podemos tener una ruta a través de nuestro presupuesto para poder lograr lo que queremos, que es una jubilación tranquila. Entonces, siempre que yo les pregunto a estos jóvenes, para volver hace un momento a lo que conversaba, si han pensado en su jubilación, el 90% me dice que no, el 10% me dice que sí, y que no solamente es la AFP, sino que también está pensando en el ahorro y la inversión. Y ahí yo quiero complementar con algo interesante también, porque cuando nosotros empezamos a ahorrar para poder invertir, nosotros empezamos a hacer que nuestra cabeza y nuestro cerebro piense en este plan de retiro que está en el lado izquierdo de su diapositiva. Porque el plan de retiro lo preparas tú, no lo prepara el sistema. ¿Cómo te quieres retirar? ¿De qué forma quieres hacerlo? Para poder saber cómo me quiero retirar, para poder saber de qué forma lo voy a lograr, pues tengo que saber entonces qué instrumentos financieros existen dentro del mercado. Tengo que saber qué alternativas de inversión puedo tener con riesgo, mediano riesgo, sin riesgo. Cuando nosotros tenemos esa ventaja, esa línea de tiempo, desde que somos jóvenes hasta que vamos a tener 65 años, en los cuales seguimos siendo jóvenes todavía, por eso es que hoy día esa edad de jubilación pues se hace como una segunda juventud. Cuando nosotros tenemos todos esos 30 o 40 años de vida laboral que podemos lograr tener, tranquilamente, en fondos sin riesgo, tú vas a llegar a por lo menos, vamos a decir, tener la misma cantidad que vas a tener en tu ahorro previsional. Si tú destinaras una cantidad un poco similar a la que tú vas ahorrando mes a mes. Pero ¿cómo puedo ahorrar 20% mensual? Estarán preguntándose ustedes. Yo les podría responder, cuando somos jóvenes y empezamos a trabajar podemos ahorrar hasta 30 o 40%. No tenemos mayor obligación. Cuando ya empezamos a crecer, empiezan a crecer también nuestros ingresos. Pero ahí viene el otro mito, ¿no? Que mientras más gano, más gasto. Entonces, si yo no tengo identificado cómo voy a tener esa ruta, cómo voy a hacer ese plan financiero y ahí cómo voy a hacer ese plan de retiro, no voy a ir haciendo nada. Simplemente entro a lo que yo le llamo ese famoso ciclo del dinero, donde recibes tu dinero, lo gastas completamente, recibes tu dinero, lo gastas completamente y lo único que haces es esperar el siguiente mes para poder cobrar. La idea es que nosotros recibamos el dinero y que nosotros destinemos parte para el ahorro, la inversión y lo otro sea pues parte de nuestra vida diaria. Y si no, ustedes hagan un cálculo bien simple en este momento. Agarren una hojita, apunten la edad que ustedes tienen, ¿no? Apunten la edad que ustedes tienen, apunten más o menos cuál ha sido el sueldo promedio que han tenido hasta el día de hoy, multiplíquenlo por la cantidad de meses que han trabajado y dense cuenta la cantidad de dinero que ha pasado por sus manos. Con esto no los quiero deprimir, ojo, solamente quiero que nosotros empecemos a tomar conciencia de la cantidad de dinero que pasa por nuestras manos. El punto es que justamente es eso, solamente pasa por nuestras manos. No se queda mucho.
Algunos, por supuesto, que sí se les queda y muy bien por ellos, ¿no? Pero la idea es que todos empecemos a dejar un poquito de ese dinero para que ese dinero crezca exponencialmente en el tiempo. El mejor aliado del dinero también es el interés compuesto. El interés compuesto nos va a ayudar muchísimo cuando hablamos del crecimiento del dinero al futuro. Así como tu deuda crece, si tú no la sabes administrar y si tú no sabes utilizar instrumentos correctos, tu deuda va a crecer por el interés compuesto, igual funciona con el tema de las inversiones. Entonces, dentro de mi plan de retiro, yo tengo que mirar, primero, ¿cuándo me quiero jubilar? Y ahí les puede parecer extraño también, porque dirán, la edad de jubilación son los 65 años. No necesariamente, yo quiero saber cuándo me puedo jubilar, no por el sistema, sino cuándo quiero yo tener esa tranquilidad económica. Jubilarse no significa dejar de trabajar. Jubilarse significa no tener esa necesidad económica por hacer. ¿Cuándo me quiero jubilar? Yo quisiera trabajar hasta el día que ya Dios decida recogerme, ¿no? Pero ¿cuándo es que yo voy a estar tranquilo y voy a tener ese punto de equilibrio en mi vida para que pueda tener, pues, una rentabilidad futura? Mi plan de retiro, ¿a qué edad me quiero jubilar? Mi plan de retiro tiene que ver definitivamente con mi plan de deuda, de endeudamiento. ¿En qué me quiero endeudar? ¿Para qué me quiero endeudar? Porque todo lo que yo debería hacer endeudándome tiene que ir orientado hacia el lado derecho, que es crear patrimonio. Yo me puedo endeudar hoy día en una casa, me puedo endeudar en un departamento, me puedo endeudar en algo, pero estoy creando patrimonio y ese patrimonio futuro me va a dar a mí la ventaja de que cuando ya yo esté un poquito más cansado, pues no tenga, mejor dicho, los recursos suficientes para poder utilizarlos, ya sea alquilando, ya sea vendiendo y que teniendo algo un poquito más tranquilo para mí. Pero ese plan de deuda es parte fundamental de tu plan de retiro. ¿En qué me quiero endeudar y para qué? Cuando yo hago acciones financieras, tienen que ir alineadas a las acciones de vida que cada uno de nosotros quiere tener. Y cada acción financiera tiene una consecuencia financiera. Ese endeudamiento por cualquier cosa o por el viaje al mundial o por cualquier tema, pues tiene una consecuencia, que es un poco retrasar esa creación del patrimonio. Pero si yo tengo la inversión que me va a hacer el equilibrio, no tengo ningún problema. Ahí sigue la parte, ¿no? Invierto y me divierto. Entonces va caminando. Plan de retiro, plan de deuda, plan de inversiones. Las inversiones tienen que ser parte de nuestra vida. Y nosotros le tenemos pavor a la palabra inversión. En otros países del primer mundo siempre el tema de las inversiones son parte de la agenda de los chicos y de las personas jóvenes dentro de sus estudios, dentro de sus currículas. En nuestro país las inversiones son algo que nosotros pensamos que solamente es para la gente que tiene un poquito de dinero. Semana Económica tiene muy buenos artículos, yo siempre los leo, y cuando habla sobre el tema de la bolsa de valores, de las inversiones que se puedan dar, uno empieza a analizar, ¿no? Y ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué hubiera pasado si yo invertía, pues, 1.000 soles hace 10 años en determinada acción? ¿Qué hubiera pasado si yo invertía, pues, 1.000 soles hace 10 años en determinado fondo, ¿no? El problema es que no los invertí porque preferí con esos 1.000 soles comprarme, pues, 2 pares de zapatillas. Y entonces esos 2 pares de zapatillas me dejaron de hoy día tener 20 veces el valor del capital que yo hubiera podido invertir. Entonces este plan de retiro tiene que tener también tu plan de inversiones personal. Y cada uno de nosotros tiene un entorno diferente. Cada uno de nosotros tiene que saber para qué quiere invertir, cuándo salir, en qué quiere invertir. Personas que tienen un perfil muy conservador van a querer invertir en algunos bonos, algunas cosas que no tengan ningún tipo de riesgo, o van a querer invertir también en algo, pues, que nosotros le llamamos cemento, ¿no? Tierra, departamentos, algo que puedan tocar, que puedan abrazar y que puedan sentirse de que no tienen ningún tipo de riesgo o volatilidad. Personas que pueden ser un poquito más riesgosas o un poco más jóvenes también pueden empezar a invertir no solamente en los instrumentos financieros que tenemos acá en el país, sino también en instrumentos financieros como la Bolsa de Valores de Nueva York, en Estados Unidos, donde la rentabilidad puede ser bastante, bastante alta, pero también tienes un riesgo. Y ahí viene, pues, entonces la diversificación del portafolio. Este webinar lo está, digamos, presentando RIMAC, y RIMAC también tiene un montón de productos de inversión, desde las personas que son jóvenes hasta, pues, cuando uno quiere tomar un seguro con retorno. Yo tengo un seguro con retorno, cuando uno tiene que tomar un seguro con retorno y va a tener, pues, un ahorro programado futuro. O sea, hay muchos instrumentos financieros para todo tipo de perfil que nosotros podemos utilizar para poder sentirnos tranquilos y poder ver que estamos construyendo futuro. Y ahí, pues, mis estimados amigos, tenemos un poco las 3 dimensiones que existen para las finanzas personales: el pasado, el presente y el futuro. Puede sonar súper extraño, pero hay un concepto que se llama el mindfulness financiero, donde me dice que si yo hoy, presente,
me la paso solamente preocupado en solucionar los problemas y las deudas financieras que adquirí en el pasado, nunca voy a tener la tranquilidad suficiente para poder proyectar y construir mi futuro financiero, o sea, mi patrimonio. Miren cómo le doy tanto énfasis al tema de la creación del patrimonio. Nosotros tenemos que tomar acción sobre nuestras finanzas. Eso no significa que voy a olvidarme de las deudas que tenga antes. Significa que voy a dedicar la atención para poder solucionar esas deudas de una manera correcta, pero también para poder crecer y para poder tener ese patrimonio en el futuro orientado hacia la jubilación. ¿Por qué orientado hacia la jubilación? Porque cuando nosotros pues ya crecemos un poquito más, si bien es cierto, todavía estamos jóvenes, todavía sentimos las energías, ya no van a ser igual como cuando lo teníamos 30 o 40 años, ¿no? Ya empezamos a tomar vitaminas, ya empezamos a decir, bueno, ahora solamente quiero trabajar pues 6 horas, 8 horas o lo que fuere. Y también hay otra teoría y otra corriente que te dice, ¿no? Que conforme tú vas creciendo, tus gastos también van a bajar y van a disminuir. Ya no tienes que pagar hipoteca, ya no tendrás que pagar, pues, no sé, en la universidad o las cosas de la familia. Pero también vas a querer disfrutar de tu vida porque vas a tener que viajar, así como vemos los grupos de turistas que vienen a nuestro país, de los jubilados de otros países. ¿Por qué no se puede hacer igual acá? O también vas a trasladar los gastos a temas de salud, porque también tienes que cuidarte. Entonces, esa creación de patrimonio tiene que ver con tu estilo de vida y con cómo quieres tú vivir bien en el futuro. Cómo quieres vivir bien hoy, pero cómo quieres vivir también en el futuro. Entonces, ahí, si nosotros empezamos a mirar todas estas variables, nosotros empezamos a pensar en que cada acción que vamos desarrollando en nuestro día a día debería ir enfocada a esa situación. Si nosotros empezamos hoy día y decimos, ya, ok, entonces vamos a prescindir, pues, y vamos a empezar a ahorrar un 10% más. O, mira, no soy, pues, yo una persona que le guste invertir. ¿Qué cosa puedo hacer? Me preguntan a veces, ¿no? Walter, yo no soy una persona que me guste invertir, que me guste arriesgar, que me guste tener algún tipo de acción en la bolsa o algún tipo de producto financiero. Uno mismo puede invertir también en estos productos financieros de seguros, puede invertir también o puede colocar. Miren cómo puede variar. Hay un cálculo, un estudio que dijo que si nosotros estamos aportando el 10% de nuestra remuneración mensualmente a nuestro fondo de retiro, ¿no es cierto?, a la AFP, nosotros nos vamos a jubilar aproximadamente de un 30 a un 50%, es el cálculo, ¿no? Es esa tasa que se utiliza para calcular tu pensión, de un 30 a un 50% de tu última remuneración. Lo ponemos un poquito más fácil. Si yo gano 5.000 soles, pues mi jubilación irá rondando entre los 1.500 y los 2.500 soles aproximadamente cuando llegue el momento de jubilarme, con un periodo de aporte de 30 a 35 años, aprox, ¿no? Cada persona se tiene que hacer el cálculo de una manera independiente. Hay muchos simuladores que nos ayudan a eso. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 1% más mensual? O sea, hoy día yo aporto 10 y entonces yo aporto no 10, sino 11, esos aportes voluntarios. ¿Qué sucede cuando yo aporto 1%? ¿Qué tanto impacto tiene 1%? Vamos a calcular, ¿no? Habíamos dicho 5.000 soles, acá tengo mi papelito. 5.000 soles, me están descontando 500 soles mensuales. Si yo pongo 50 soles más, si yo pongo 50 soles más, que 50 soles no cuesta ni siquiera un pollo a la brasa, ese impacto de ese 1% en el futuro, en un periodo mínimo de 20 años, va a hacer que mi pensión suba un 10%. Miren, 1 se convierte en 10 por el tiempo. Ese impacto de ese 1% que yo aporto, de esos 50 soles mensuales más, va a hacer que mi pensión pueda crecer hasta más o menos en un 10%. ¿Qué pasa si yo pongo 2% más? O pongo 3%. O yo digo, yo voy a también hacer mi propio fondo, voy a invertir en estos productos de seguros, voy a invertir en la bolsa de valores, voy a invertir en algún fondo mutuo, voy a invertir en algún bono. Miren cómo puedo cambiar yo con esa pequeña acción. Es como el famoso efecto mariposa, ¿no? O sea, cómo yo puedo hacer solamente con el pequeño aleteo de una mariposa, cómo puede crecer y puede ser tan grande en otras latitudes. Cómo ese gasto hormiga, que para mí sería el pollo a la brasa, se puede convertir en ese ahorro hormiga que puede cambiarme y puede tener una muy grande diferencia en mi jubilación. Entonces, con las pequeñas acciones que yo puedo tener, que son pues mínimas, yo puedo asegurarme una creación de patrimonio futuro porque voy a tener un periodo de tiempo que va a ser mi mejor aliado.
Claro, entonces ahí cada uno de nosotros está diciendo, ¿no? Sí, pues, pero, oye, ¿será cierto? Con 50 soles mensuales puedo poner y puedo hacer que mi jubilación crezca hasta en un 10%. Claro, 50 soles es bajo la premisa de que tú aportes 500 soles a tu AFP mensual porque ganas 5.000 soles. Si ganas 10.000, pues será 100 soles más. Si ganas 3.000, pues estaremos hablando de 30 soles más. Insisto, este tema de las finanzas personales es algo que es súper interesante porque nosotros aprendemos experiencias de diferentes personas, pero el error que tenemos es que no solamente aprendemos las experiencias ahí, sino que estamos aprendiendo la teoría, pero no lo aplicamos a nuestro entorno. Lo que está bien para Walter no necesariamente está bien para David. Lo que le funciona a David no necesariamente le va a funcionar a María Claudia, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tenemos realidades diferentes. Cuando hablamos de la jubilación, entonces, perdón, también tenemos realidades diferentes. Y también tenemos que ver nosotros de qué forma nuestras acciones, como lo he dicho, van a impactar en nuestro futuro. Como el tiempo corre, vamos a recapitular y vamos a darles algunas acciones y algunas cosas puntuales que pueden ustedes tener para poder empezar a cambiar ese plan de jubilación, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es alinear y establecer, pongan en una hojita, plan de retiro. O sea, tienes que verte de acá a 30 años, a 35 años, a la edad que tú quieras jubilarte. Y ahí van a venir hacia atrás todas las acciones que tú tengas que desarrollar. ¿Nos vamos a endeudar en la vida? Sí, nos vamos a endeudar, definitivamente. Plan de deuda. ¿Para qué me quiero endeudar? ¿Cuándo me voy a endeudar? Lo que yo no quiero, o el peor error que podemos tener cuando nos endeudamos, es hacer las deudas de una manera paralela. Nosotros queremos hacer las deudas de una manera secuencial. Me endeudaré primero para estudios, luego para un carro, luego para una casa, y voy a poder seguir pagando todo en el tiempo sin ningún problema. Pero si yo me endeudo con las tres cosas al mismo tiempo, me voy a sentir ajustado y no voy a poder tener dinero para invertir. Entonces, plan de inversión, perdón, plan de deuda, plan de inversiones también, que va de la mano con tu plan de ahorro, ¿no? Es exactamente lo mismo, ahorro e inversión le llamaría yo. Ahí quiero saber ese 1% mensual que te comenté hace un momento, ese 2% mensual, ese 5, ese 10, ¿cuánto podemos hacerlo? El ahorro y la inversión van a cambiar durante las diferentes etapas de nuestra vida. Mientras más jóvenes seamos, puede parecer extraño, pero mayor porcentaje vamos a poder destinar. Solamente que mientras más jóvenes somos, primero queremos divertirnos y lo otro lo queremos patear. Hay que encontrar ese equilibrio. Yo no digo que no te diviertas. Para mí las finanzas personales no deben de ser restrictivas. Las finanzas personales te deben de ayudar a lograr todo lo que tú quieres, hoy y mañana. No solamente en un momento, no solamente hoy, sino hoy y mañana. Entonces hago mi plan de retiro con todos estos planes de finanzas que yo voy a tener. Y de ahí empiezo a realizar mi presupuesto para poder lograr ese tipo de situaciones y empiezo a mirar cómo cada paso de mi vida, cómo cada gasto de lo que hago, cómo cada compra, ese vehículo, esa vivienda, ese nuevo trabajo, van a impactar en mis finanzas. Y ahí empiezo a decidir y estoy seguro que a ustedes les va a empezar a gustar el tema de la inversión. Ya no solamente van a querer invertir acá en la bolsa de valores, después en Lima. La bolsa de valores de Lima es interesante, pero es pequeña, ¿no? Y eso lo sabemos todos, tampoco es hablar mal, es pequeña y de una u otra manera se mueve muy lentamente. Entonces también podemos tener las opciones de la bolsa de Estados Unidos con una asesoría correcta, con una investigación correcta, donde puedes tener una volatilidad más alta también para poder generar algunas utilidades, ¿no? Pero siempre protegiendo porque estamos hablando pues de esa creación de patrimonio futuro. Y luego tú vas a ir ya diversificando tu patrimonio y la fórmula que se sugiere en la diversificación de un buen patrimonio futuro es que de ese patrimonio el 50% sea pues en bienes raíces, ¿no? Que sean vivienda, casa o lo que fuere, un 30% que pueda ser en algunos instrumentos, digamos, de renta fija que no tengan ningún tipo de riesgo y por ahí un 20% o un 10% en instrumentos de renta variable, que podrían ser estos instrumentos de bolsa de valores que te pueden ayudar o a incrementar mucho tu patrimonio y bueno, pues también puede haber un riesgo de pérdida, obviamente, ¿no? Pero ya todo poco a poco lo vamos logrando. En resumen, mis queridos amigos, lo que nosotros tenemos que hacer para pensar en nuestra jubilación es pensar en hoy. Es pensar en hoy y es pensar en cómo nosotros nos educamos financieramente y cómo hacemos que nuestras finanzas personales se mejoren. Tiene muchísimo de actitud el tema de la jubilación, porque nosotros pretendemos siempre postergar y postergar y postergar estas decisiones. Y cuando llegas, pues, y ya tienes 60 años, y llegas y ya estás listo para jubilarte, te das cuenta de que no hay suficiente tiempo para poder generar ese patrimonio que te permita vivir tranquilo.
Y lo que sucede pues en los países del tercer mundo hoy en día es que a veces hay muchas personas mayores de 65 o 70 años buscando trabajo, porque en algún momento no tuvieron esa opción de crear el patrimonio o no tuvieron esa actitud para poder hacerlo. Les agradezco muchísimo por su atención. La idea de hoy día es sensibilizar un poco sobre las acciones que nosotros podemos tener y tomar y sobre cómo el tiempo se convierte en nuestro principal aliado para que podamos lograr un proceso de jubilación tranquilo y podamos tener pues una tranquilidad económica futura, ¿no? Muchísimas gracias a Semana Económica y a RIMAC y a David también. Y ahora vamos a pasar a responder todas las preguntas que ustedes tengan para poder un poco aclarar algunas cositas que hayamos hablado. Gracias, David. Gracias a ti, Walter, además por ser exactos con los tiempos. Nos da espacio para poder conversar. Y aquí algunas preguntas iniciales como para ir calentando motores. ¿Por qué es tan importante? Nosotros tenemos una audiencia empresarial, algunos de ellos empresarios jóvenes, emprendedores, ex ejecutivos que van tomando hoy, en pandemia además, decisiones de emprender, de empezar sus propios negocios. Y en ese contexto además, ¿por qué planificar con tanta anticipación un retiro que parece efectivamente muy lejano? Algo has comentado, pero quisiera que de pronto nos comentes un poco más. Claro, David, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en una empresa, ¿cuál es el ideal para una empresa? El ideal para una empresa es que tú planifiques las acciones que vas a desarrollar. Y nosotros nos pasamos la vida planificando cuando trabajamos en empresas, ¿no? Yo soy administrador, mi formación es en temas financieros. Y de una u otra forma vamos nosotros haciendo la planificación de ventas, la planificación de ingresos y cómo hacemos que esta empresa sea rentable. Pero cuando se trata de planificar nuestra vida, no lo hacemos. Cuando se trata de planificar nuestras propias finanzas, no hacemos ningún tipo de planificación. Simplemente lo seguimos haciendo a libre albedrío. Entra la plata, sale la plata, entra la plata, sale la plata. ¿Por qué hacerlo con tanta anticipación? Porque exactamente ese es el éxito de las empresas. Cuando ellas planifican, tienen asegurado un futuro financiero y tienen asegurado una construcción de ese patrimonio de la empresa, porque la empresa crece. Recuerden que hay dos palabras que las empresas siempre buscan, ¿no es cierto? Tiene que ser sostenible y tiene que ser escalable en el tiempo el negocio. Nosotros también, con nuestros emprendimientos, con nuestras personas, tenemos que encontrar esa sostenibilidad y esa escalabilidad. La sostenibilidad te la van dando la educación, te la van dando los recursos, te la van dando todo lo que tú puedes ir desarrollando en el tiempo. Y esa escalabilidad es la que te van a dar a ti tus inversiones. Es la que va a hacer pues que ese producto que hoy día has invertido A, pues valga a la décima en 10, en 15, en 20 años. Entonces, el tiempo se convierte siempre en el mejor aliado. Porque si hoy día te parece que 4% es poquito al año, pues ¿qué tal si ese 4% lo empiezas a capitalizar y en 10 o 15 años ya no es un 4%? Pues ya estás hablando de casi un 80 o 90% porque se va a capitalizar en función al dinero que nunca tocaste. Entonces, David, el tiempo se convierte en el mejor aliado porque yo tengo que ver las inversiones y tengo que ver este tema de las finanzas en algo de mediano y largo plazo, ¿no? Y aquí, teniendo al tiempo como aliado, como tú mismo dices, y tomando una referencia de lo que exponías, de que jubilarse no significa pues dejar de trabajar y pasar pues a un retiro plácido, también por supuesto viable, sino decidir en qué momento de pronto tienes la estabilidad financiera para de pronto que no sea la preocupación central en tu día a día financiero, valga la redundancia. Entonces, ¿cuántos años como mínimo? Si yo digo, mira, yo a los 60 quiero tener esa tranquilidad, ¿con cuántos años como mínimo debería empezar a generar ahorros de cara a asegurar esa jubilación en este concepto? De acuerdo. Mira, en el sistema tradicional, tú necesitas más o menos unos 30 años de aporte, más o menos en promedio, para poder tener esa jubilación que te había conversado del 30 al 60% de tu última remuneración. En un sistema, digamos, de inversiones de una persona que aprende a invertir, que aprende a tener, pues, su portafolio de inversiones en bolsa, sea acá o en otro país, más o menos tú vas a manejar un periodo entre 15 a 20 años. Entonces, si tú los complementas los dos, David, estás ganador absolutamente. Y hoy día me has hecho acordar justamente, a raíz de lo que has preguntado ahora, estaba leyendo en la mañana un artículo que ahora pues todos nosotros hemos aprendido, y es más, me gustaría conversarlo contigo, David, más allá de responderlo nada más. Hoy día todos nosotros hemos aprendido a trabajar desde casa, dicen, ¿no? El work from home, ¿no? El trabajo desde casa, pero también hay otra tendencia que se está dando,
el work from abroad, o sea, trabajar desde otro país. Hay gente que se está mudando porque se ha dado cuenta de que puede trabajar muy bien de esta manera virtual, y gente que se está mudando a otras ciudades, específicamente en Europa y en Estados Unidos, que son más baratas de costo de vida, pero que siguen ganando el mismo sueldo, y entonces están generando esa rentabilidad adicional. Mira cómo el cerebro de las personas trabaja para poder mejorar siempre su futuro financiero, ¿no? Y aquí tenemos ya una pregunta del público. Eh, ¿Qué opinas de estos fideicomisos que ofrecen algunas aseguradoras internacionales? Entiendo además que funcionan bajo una estructura de seguro, pero te ofrecen también en paralelo, es una alternativa de inversión. ¿Cómo los ves tú? Y en este contexto además. De acuerdo. Esas aseguradoras internacionales que nos comenta la persona que ha escrito, probablemente son como 4 o 5 compañías más o menos que están entrando, que han entrado ya al mercado, ¿no? Que no tienen sede acá, pero venden desde afuera, ¿no? Con algunos brokers o representantes. En lo personal, desde ese punto de vista, yo siempre voy a sugerir, en este caso de aseguradoras, trabajar con aseguradoras nacionales. ¿Por qué? Porque en el caso de tener algún tipo de incidente, algún tipo de reclamo, acá la supervisión que existe por parte pues, de la superintendencia, de los órganos encargados, va a ayudarme a tener una garantía y una tranquilidad. ¿Qué sucediera pues si tengo un problema con una aseguradora que tiene sede en el país X o en el país Y? Tendría que tener mucho gasto, tendría que viajar, no sé, las situaciones que se puedan dar. Yo en lo personal veo que los productos y la diferencia que puede existir entre las aseguradoras extranjeras y las aseguradoras nacionales es mínimo. Entonces no vale la pena el riesgo como para poder trabajar fuera. Lo que pasa también, mi estimado David, es que a veces hay muchísimos productos que las aseguradoras nacionales tienen, pero que nosotros no conocemos. Y ahí también es un llamado a nuestras aseguradoras para que promocionen más los productos. Me ha sucedido. Yo trabajo con un broker y yo quería un producto X y el broker me decía que no existía. Y después de todo el tiempo de preguntarle a la aseguradora, etcétera, dijeron, no, ese producto sí existe, ¿no? Porque casi todo ahora está orientado a que el tema de los seguros ya ha dejado de ser un gasto. El tema de los seguros se ha convertido ahora en un tema de inversión, pero una inversión que te va dando una cobertura a cualquier riesgo que tú puedas tener durante el tiempo. Entonces, yo les recomendaría mirar en todo el sistema de seguros, y hay muchísimos productos que son muy interesantes acá en nuestro país también para este tema del ahorro futuro, ¿no? Otra pregunta del público hace referencia a los fondos de pensiones. O sea, existen alternativas. La alternativa clásica, en primer lugar, es ahorrar tu dinero en un fondo de pensiones, y de hecho hay la posibilidad de invertir fuera de tu ahorro previsional, es decir, en una cuenta no previsional, utilizando esos mismos fondos. Pero ¿qué otras opciones hay en el mercado que puedan ser equiparables a esta alternativa del fondo de pensiones y son más o menos rentables que estos fondos? De acuerdo. Vamos a entender a los fondos de pensiones como si fueran unos fondos mutuos, porque específicamente funcionan igual. El fondo de pensiones funciona exactamente igual que un fondo mutuo. De esta forma, las instituciones administradoras de pensiones invierten el dinero y ese dinero puede generar una rentabilidad. Bueno, va generando rentabilidades también, como también pues genera en algún momento algún tipo de pérdida respecto a las crisis que han ocurrido en el 2008, en el 2009 y bueno, ahora último con este tema del COVID, ¿no? Pero se van recuperando. A la fecha, al día de hoy, me parece que todos los fondos ya se han recuperado. Algo interesante que también tenemos que tener en consideración es que cuando nosotros nos jubilamos y ya tenemos ese 100% del dinero, básicamente entre el 30 y el 40% es nuestro aporte y entre el 60 y el 70% es la rentabilidad que generó ese fondo. Eso también hay que tenerlo claro, porque hay que conversar muy bien siempre con las cifras correctas, ¿no? Y ahí también tenemos, si funcionan igual que un fondo mutuo, solamente que ellos escogen, yo tendría también las alternativas en el mercado de fondos mutuos que tienen riesgo, ojo, fondo mutuo tiene riesgo, o sea, puedes perder capital. Tendría también la alternativa de plazo fijo que no tiene riesgo porque es un ahorro, pero cada día están bajando más las tasas de interés porque cada día pues hay más liquidez, por decirlo de alguna forma. Pero también tengo estos productos que utilizan, que se llaman estructurados en algunos casos, que utilizan todas las compañías de seguros y que son estas modalidades de ahorro-inversión futura también, que te dan una cobertura respecto a algún tipo de situación negativa que pueda suceder, seguro de vida, etcétera,
y te dan también una recuperación total del 100%, incluso más rentabilidades que se puedan dar. Hay que averiguar bien, David, cuando uno va a comprarse un teléfono, cuando uno va a comprarse un televisor, averigua exactamente cuáles son las características de cada televisor, de cada teléfono, cuántos megas tienes, etcétera. Pero cuando vas a averiguar sobre tus productos de inversión y tus productos financieros, prácticamente nosotros no averiguamos nada, solamente aceptamos lo primero que nos están dando. Hay cantidad de diferentes productos. Y claro, por supuesto, tienes también el mercado de valores, ¿no? Que son las bolsas que puedes utilizar tanto acá en Lima como en Estados Unidos. Así que eso va a depender mucho de nuestro propio perfil de riesgo y de qué tanto queremos investigar y qué tanto queremos meternos a un poco controlar nuestras propias finanzas, ¿no? Y ahí cuando te refieres a perfiles de riesgo, ¿cómo lo definirías para el público pensando pues en una jubilación? ¿Cómo yo sé qué perfil de riesgo tengo? ¿Cómo lo defino? ¿Y qué productos pueden ser más ad hoc para lo que yo necesito frente a lo que necesita una persona que trabaja para mí o mi gerente general de la compañía que de pronto tiene otro tipo de ingresos y está dispuesto a arriesgar un poquito más con sus excedentes? De acuerdo. Vamos a ver muy bien lo que has comentado, excedentes. Esa es la palabra. Uno invierte los excedentes, no invierte sus ahorros, no invierte, digamos, el dinero que tiene para pagar la pensión del colegio el próximo año y que hoy día lo está guardando. Uno invierte los excedentes, que es el dinero que no va a necesitar de una manera, pues, no va a cubrir una necesidad, sino que está ahí porque has tenido un buen manejo de tus finanzas. Cuando nosotros hablamos de perfiles, vamos a asociarlo primero a la edad y después al nivel de ingresos. Cuando hablamos de perfiles con la edad, se entendería que un perfil de mayor riesgo puede ir pues hasta los 40 años aproximadamente, 40, 45 máximo. O sea, son personas que no tienen mucho miedo en invertir en algún tipo de instrumento financiero que puede ser más volátil, o sea, que puede generar más rentabilidad, pero que también puede perder, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen todavía 20, 25 años que pueden recuperar la inversión sin ningún tipo de inconveniente. El perfil, digamos, de riesgo moderado, o sea, que va a hacer una especie de valoración respecto a, ¿sabes qué? Voy a invertir la mitad mejor en renta variable y la mitad en renta fija, ¿no? Renta variable es bolsa, renta fija son instrumentos como plazo fijo, bonos, etc. Esa persona fluctúa siempre normalmente entre los 40 y los 55 años. Ahí no hay casi nada, no hay riesgo en renta fija y hay un poco de riesgo en renta variable, pero tú tienes vamos a decir, una valoración ahí, ¿no? Y el tercer perfil en ese sentido van a ser las personas, pues, que ya no quieren nada de riesgo, cero riesgo, no les gusta el peligro para nada. Y normalmente va asociado al tema de la edad también. Digo normalmente, ¿no? Porque no siempre es el caso. Pero cuando ya tienes más de 55 o 60 años, lo que quieres hacer es proteger el patrimonio. Entonces, mira lo interesante de este ciclo, ¿no? Desde los 18 hasta los 55, por ahí, mi chamba, mi tarea ha sido hacer crecer y generar patrimonio. A partir de los 55, los 60, mi trabajo es proteger y procurar que este patrimonio dure lo más posible y me genere la rentabilidad que yo puedo tener en el tiempo. Entonces, cuando ya uno llega a esa edad, ya normalmente va a preferir solamente invertir, pues, el 90% en instrumentos de renta fija y todavía va a quedar un 10% para que pudiera jugar en ganar algo. Dependiendo del nivel de ingresos, también las personas pueden tener un perfil de riesgo, porque si tú ganas más dinero y tus excedentes son mucho mayores, entonces tú podrías decir, así tengas 50 o 55, esos excedentes los quiero invertir porque quiero duplicar mi dinero y quiero hacer que esto crezca bastante en el futuro, ¿no? Ustedes analizan mucho en Semana Económica algunas acciones, etcétera. Este año ha sido una locura, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, ¿no? El EV bubble, le llaman, ¿no? La burbuja de los vehículos eléctricos, pero yo todavía no le veo nada de burbuja, sigue creciendo muchísimo y estamos hablando pues de opciones interesantes para invertir dentro del mercado, David. Y aquí nos pregunta alguien de la audiencia, ¿cuánto se necesita en monto para una jubilación? Nos plantea una fórmula que ha escuchado en algún lugar, que es 16 veces tu sueldo anual. Eso debería, sostiene este participante, ser tu fondo de jubilación, para que al 6% anual de rentabilidad te pueda dar una renta igual a tus ingresos de hoy. ¿Esto te suena razonable? ¿Tienes alguna fórmula para calcular un monto y ponernos una meta para el momento de jubilación?
En realidad, si nosotros hacemos el cálculo rápido acá, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de que son 5.000 soles lo que ganamos y ponemos 16 sueldos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de por 16, de 80.000 soles. 80.000 soles por el 6% me va a dar solamente 4.800 soles anuales de intereses. Entre 12 son 400 soles mensuales. O sea, 16 sueldos de ninguna manera tiene un tema de jubilación. Es difícil calcular y hablar en líneas generales cuánto es lo que yo debo de tener, pero podemos hacerlo al revés. Podemos decir cuánto es lo que yo necesito mensualmente para poder sentirme tranquilo. Entonces habrá gente que dirá, ya, yo necesito 4.000 soles mensuales para poder sentirme tranquilo. Y haces la operación al revés, ¿no? La divides, la multiplicas por los 12 meses, son 48.000 soles, ¿no es cierto? Y entonces ahí después empiezas a sacar la multiplicación y te vas a dar cuenta que necesitas muchísimo dinero para poder jubilarte con esos 4.000 soles. Entonces, ¿qué cosa haces? Si tienes 20 años o 25 años, bacán, porque tienes muchísimo tiempo para ahorrar. Pero si ya tienes 60 años, es lo que les había dicho hace un momento, ya no va a haber tanto tiempo para ahorrar. Entonces tengo que empezar a cambiar mis cálculos, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es partir con una idea de más o menos el dinero que nosotros necesitaríamos para sentirnos bien. Cuando yo tengo clientes, converso con ellos y he visto pues muchísimos casos de diferentes personas de diferentes patrimonios que incluso con patrimonios tan altos, David, no llegaban a cumplir porque su nivel de gasto era diferente. Entonces, primero hacemos nuestro presupuesto, ordenamos cuál es la idea de con cuánto nos sentiríamos cómodos nosotros jubilarnos y de ahí hacemos la operación al revés. Ahora, hay una pregunta específica que de repente no es de tu materia, te la formulo igual. ¿Cómo es el procedimiento para una jubilación anticipada por parte del empleador o del trabajador? Nos consulta. Quizás ahí también para la audiencia que se está por jubilar, ¿cómo podemos manejar una vez que nos jubilamos anticipadamente ese fondo? ¿Cómo lo podemos administrar una vez que lo obtenemos, si lo decidimos tomar y administrar nosotros mismos? Correcto. En la primera parte de la pregunta, no soy especialista en ese tema de los trámites, como tú mismo lo has comentado. Yo veo más el tema de la administración del dinero, pero es un procedimiento bastante simple. Yo creo que deberíamos entrar solamente a la página de la AFP y veamos pues los requisitos, que normalmente son pues que en los últimos 12 meses nosotros no hayamos superado, me parece que es alrededor de 2.800 soles de ingresos mensuales, tanto en cuarta como en quinta categoría, y pues ahí procedes a cumplir con los requisitos, ¿no? Eso lo van a tener muy claro en la AFP. Pero lo otro sí, cuando nosotros retiramos nuestro dinero, que en este caso nos corresponde retirar el 95.5 a la fecha, porque estamos hablando de una ley que está vigente a la fecha, no sabemos qué suceda en el futuro, nosotros tenemos que tener ahí pues, una estrategia de protección del patrimonio, como lo conversé hace un momento, ¿no? Esa estrategia de protección del patrimonio nos va a llevar a que veamos, y lo que siempre les aconsejo a las personas que hacen ese tipo de retiros, es trabajar solamente con un tema de ahorros a plazo fijo hasta en un 90%, y ese 10% llevarlo pues a un tema de renta variable, ¿no? Pero en acciones de grupos económicos grandes que sabes que no van a tener pues mucha volatilidad, ¿no? Yo creo que el retirar ese 95.5 y colocarlo, por ejemplo, en un negocio propio, todo negocio tiene riesgo. Vas a estar asociándote. Si lo quieres hacer porque quieres impulsar el negocio de la familia, tu hijo viene con una idea o lo que fuere, pues no deberías de arriesgar más del 30%, porque lo primero que tienes que hacer es recordar cuántos años te tomó tener ese dinero ahorrado a la hora que lo estás retirando. Si hubiéramos hecho esa ponderación, no nos hubiéramos comprado televisores ni refrigeradoras con lo que sacamos de la AFP, porque nos hubiéramos dado cuenta que nos tomó 3 o 4 años tener ese monto que nosotros hemos retirado. Entonces, creo que eso es algo importante, David. Sí, y ya para ir cerrando, de las opciones que existen en el mercado, opciones de inversión que hay, pensando en una jubilación, ¿cuáles han resultado más rentables en los últimos años, de las que son accesibles en el mercado local? ¿Y cuáles, en esto creo que es importante, han sido o están siendo más resilientes a un entorno económico y social complejo como el que hemos vivido en estos últimos meses? Mira, probablemente mi respuesta no va a ser nada agradable a las personas que están escuchando, porque
siempre se critica muchísimo al sistema privado de pensiones, pero si hacemos el análisis de la rentabilidad de ese sistema privado de pensiones, ha sido más rentable incluso que los fondos mutuos de las mismas instituciones financieras, porque en el sistema privado de pensiones tienes el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3, ¿no? Y eso, el fondo 2 ha sido como que el más rentable de todos en general, tiene una rentabilidad promedio entre el 7 y el 8%, más o menos. Real, la nominal es un poco mayor, ¿no? Así que yo creo que, mira, pasó toda esta crisis económica más o menos en febrero, empezó a ser muy fuerte, ¿no? Ahora que estamos en noviembre ya se recuperaron los fondos y vuelves a tener la misma cantidad que tenías antes. Esos han sido muy resilientes y se han recuperado de una manera rápida, ¿no? Porque el nivel de inversiones que tienen fuera, pues se recuperó también de una manera rápida. Nuestra bolsa de valores todavía no se ha recuperado. Está siendo un poco más lenta la recuperación y los valores que han tenido pues las acciones antes todavía no llegan a un nivel de recuperación. Así que en resumen, yo creo que los fondos de pensiones no previsionales se convierten en una buena alternativa para poder también invertir nuestro dinero si es que nosotros no queremos tomar el riesgo de hacerlo directamente. Justo una persona que participa hoy en el webinar habla de esa desconfianza. O sea, tú dices, las AFPs finalmente terminan siendo rentables en el tiempo y vemos los números y parecen ser unas opciones interesantes de inversión. Esta persona nos dice, oye, pero hay una desconfianza fundada en hechos, dice, como pensiones limitadas o rentabilidad baja. Quizás podemos desmitificar un poquito aquí qué es lo que pasa, por qué está ocurriendo esto de las pensiones limitadas o la rentabilidad baja. O, pregunta, ¿podemos asegurar de que estos instrumentos son rentables para el ahorrista? ¿Podemos decir que son rentables para el ahorrista? Es que partimos de esto, ¿no es cierto? Si yo termino con un fondo que es el 30% nomás lo que yo aporté y el 70% de rentabilidad, que sea rentable definitivamente. Eso es un hecho. Vamos a ir con hechos, ¿no es cierto? Calculemos nosotros y miremos nuestro estado de cuenta de la AFP. Y miremos exactamente cuánto es nuestro aporte y cuánto es la rentabilidad. Ahí te sale, está desagregado. Va a haber personas que nos digan, ya, pero si esa plata todos la sacáramos y la pusiéramos en un plazo fijo, nos hubiera rentabilizado más. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes mucho dinero en el mercado? Las tasas de interés bajan. La tasa de interés del plazo fijo no es constante. Hace 5 años teníamos 8%, hoy tenemos 5% en promedio y seguro en 2 o 3 años habrá 4 o 3.5%. Entonces no puedes hacer ese cálculo lineal como si se está haciendo dentro de un tema de la rentabilidad de la AFP. Al hacer ese análisis de cuánto he aportado y cuánto tengo de rentabilidad, voy a darme cuenta cuánto es lo que realmente me está haciendo rentable el sistema privado, por un lado. Por el otro lado, la desconfianza, totalmente de acuerdo desde el punto de vista que las AFP también hacen todo lo posible para caernos mal. Y así lo digo siempre, discúlpenme si soy un poco ácido, David, pero las AFP hacen todo lo posible para caernos mal porque no hacen una campaña de promoción y de difusión real. Pues cuando han habido un montón de pérdidas, pues se les ocurre repartir en algunos casos hasta dividendos. Cuando ha habido este tema de la crisis de la pandemia, hay que ser un poquito más empático con la gente y esa comisión que cobran, yo en lo personal creo, y siempre lo he dicho en cualquier entrevista, es muy alta. Deberían, por lo menos, si se convierten, miremos, la AFP es como una especie de broker de bolsa. La AFP debería estar compitiendo en las comisiones más o menos con lo mismo que te cobra un broker de bolsa, que vas del 0.5 al 0.6% aproximadamente. Entonces, ahí yo creo que está mi crítica al sistema privado de pensiones es en función a las comisiones que nos están cobrando. Deberían cobrarnos la comisión por el fondo o por el dinero que nos van a administrar, no por nuestro sueldo en general, ¿no? Pero dentro de todo esto siguen siendo una opción rentable, los números están ahí, los números no mienten, pero claro, pues el problema es que justo hay personas que se jubilaron y solamente aportaron 2 o 3 años a la AFP y tienen una pensión de 50 soles. Pero esas personas, ¿por qué se jubilaron en una AFP? Porque querían tener esa opción del seguro social. Ahí son los famosos promedios, pues, David, ¿no? Que a veces hay digamos, situaciones que valoran el promedio en general y que tienes esa pensión. Lo otro es que nosotros necesitamos aportar 20 o 25 años como mínimo para poder tener una pensión más o menos equivalente a los montos que les he conversado. Si una persona trabaja solamente 5 o 6 años, no va a tener pues ese aporte. Entonces, ahí viene también nuestra responsabilidad para poder cubrir nuestra diferencia de aportes y jubilarnos como nosotros queremos, no como lo que nos va a dar solamente el sistema, ¿no?
Walter, muchísimas gracias. Los tiempos siempre nos son tiranos, nos quedan bastante cortos. Bueno, tú tienes presencia en medios de comunicación, sabes lo que significa constantemente esto. 5 minutos, 10. En este caso hemos tenido 1 hora, hemos conversado largamente, felizmente. Yo creo que eso le ha hecho bien a una audiencia que ha estado ávida en consultas. Walter, muchísimas gracias. Encantado, David. Y solamente un consejo final para todas las personas, ¿no? Desmitifiquemos las finanzas, o sea, hagámosla y apliquémoslo a nuestro propio entorno. En otro momento espero conversar con ustedes sobre el tema de los créditos, porque, por ejemplo, en los créditos hay tantos mitos que romper para que las personas vean y digan, sí, pues, ¿no? Lo que me contó mi amigo, lo que me contó mi amiga, no necesariamente es así, pues, ¿no? Porque también viene la responsabilidad nuestra por mejorar nuestras finanzas y por hacer que nosotros tengamos una vida más tranquila. Acá no se trata de que el sistema financiero, digamos, saque provecho de nosotros. Acá se trata de que los dos nos comprendamos y que ese sistema sea favorable para que nosotros podamos lograr nuestras metas en la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos han estado viendo y espero, David, nuevamente poder conversar contigo en otra oportunidad. Gracias a ti, Walter. Un gusto. Con eso nos despedimos. Continuamos, como siempre, con RIMAX Seguros en una alianza muy fructífera, desarrollando webinars que son útiles para ustedes como audiencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.